Bienvenidos esta mañana, vengan a los pies de Cristo. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir al Señor en esta mañana, porque Él se lo merece. Padre, bendito sea, Señor, sobre todas las cosas. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre ahora, Señor, que resucitaste, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. A ti, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, porque tú eres el único capaz de llevarnos adelante, Señor. Te pedimos, Señor, que cuides tu pueblo y que estas alabanzas y este servicio, Señor, sean de tu agrado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a adorar en esta mañana al Señor con esta alabanza que se titula Sentado en su trono. Él ahora está sentado en el trono, abogando por ti y por mí. Aleluya. Vamos a alabarle. Sí, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Sí, Te adoramos, Dios. Señor. Aleluya. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. Sí, Señor. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Díselo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Él es poderoso. Poderoso, en potestad, imperio, poderoso. ¿Por qué no se lo dices? Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas. Y arrojan coronas delante de Él. ¿Por qué? Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Vamos, díselo. Poderoso, en potestad, imperio,
poderoso, 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 en potestad e imperio. El Señor es poderoso. El Señor es grande en poder y Él puede con esta situación que estamos pasando. Solo tenemos que poner de nuestra parte y alabarle y bendecirle y darle gracias y poner nuestra fe solo en Cristo, solo en el amor de Cristo, porque solo Él nos va a poder dar vida eterna. Amén, aleluya. ¿Cuántos saben que está aquí? ¿Cuántos saben que Dios está aquí entre nosotros? Entre esta tempestad que estamos pasando, Él está aquí. Aleluya. Te alabamos, Señor. Aunque no lo puedas ver, Él está aquí y adórale. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Sí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Díselo. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir mi majestad.
aquí, presente a cada momento. Can you turn these lights on, please? Aleluya. ¿Listos para la palabra? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Como ya lo saben, hemos terminado el libro de Marcos justamente en el día de la resurrección, que fue el domingo pasado. Amén. Cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha del Padre, abogando por ti y por mí. Amén. Qué gran día. Qué gran día cuando el Señor resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora ya pasamos el día de la Navidad. Todos vinimos a la iglesia. Ahora ya pasó el día de resurrección. Todos venimos a la iglesia. Estamos pasando por un momento tan difícil en estos días. ¿Ahora qué? Ahora que Jesús ha resucitado, ¿volvemos a nuestras vidas? ¿Volvemos a la vida cotidiana? ¿Hacer lo que hacíamos antes? Ir a trabajar, disfrutar de las cosas que tenemos, mirar la televisión, hacer cosas que solo está en nuestra agenda y olvidarnos ahora de Dios. Mucha gente lo hace, pero ahora más que nunca es cuando tenemos que ponernos a trabajar. Ahora más que nunca es cuando tenemos que tomar el ejemplo de Pablo. Vamos a mirar aquí, vamos a comenzar un nuevo libro de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, la carta a la iglesia de Tesalónica. Amén. Pablo, el escritor. Sabemos de leer el libro de Marcos que sabemos que estaba el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Felipe. Leímos de Judas Iscariote, de los 12 discípulos, de María Magdalena, pero no se oyó hablar de Pablo de Tarsas, ¿verdad que no? Bueno, él es un apóstol y vamos a mirar un poquito de conocer quién es Pablo y por qué él llegó a ser uno de los apóstoles que escribió más libros en el Nuevo Testamento. Amén. Miren, vamos a mirar lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al Padre y sentarse a la derecha de Él. En Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Esas palabras no solo son un mandato, esas palabras son verdaderas y con urgencia. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo se va a perder, va a ser condenado. Entonces, ahora el nombre o título de este mensaje se llama Testimonio Ejemplar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya pasó la resurrección, ahora que Jesús ascendió, ahora que Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que predicar. Tenemos que llevar la palabra del Evangelio a todos los que no conocen de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo que el que no cree en Él se va a perder y va a ser condenado.
Entonces, nuestro trabajo es hablar de Cristo, predicar de Cristo. No importa lo que los corazones o las personas digan, hablemos de Cristo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro ministerio, comenzando en la casa. Padres de familia, tenemos que llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios. Tenemos que instruir a nuestras esposas en la palabra de Dios y juntos llevar la familia adelante. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Dinero? ¿Riquezas? ¿Casas? ¿Qué más bueno que dejarle la palabra de Dios? ¿Qué más bueno que herederen vida eterna? De eso se trata la Biblia. De eso se trata todas las escrituras. Hablan de Jesucristo. Hablan de cómo debemos de vivir nuestra vida. ¿Para qué? Para ser un testimonio ejemplar para todos los que te miren. Amén. Mira, vamos les voy a dar una poquita introducción del libro a los tesalonicenses, escrito por Pablo. Mira, en el libro de los Hechos, cuenta como Pablo, Silas y Timoteo llevaron las buenas nuevas, o sea, el evangelio, sobre Jesús a toda Europa. Aproximadamente fue en el año 51 después de Cristo. Lo podemos encontrar en Hechos 16, capítulo 16, versículo 11. Comenzaron su viaje en el norte de Grecia, que en esos entonces se conocía como Macedonia. Primero fueron a la ciudad de Filipos, donde muchas personas llegaron a ser seguidores de Jesús. Así como necesitamos nosotros de hacerlo para que muchas personas lleguen a ser seguidores de Jesús. ¿Ok? Pero miren, en Filipos una turba atracó a Pablo y a Silas, y oficiales locales los golpearon y los encarcelaron. Miren, el seguir a Cristo no es fácil, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo y de su Espíritu, podemos vencer. Pero van a venir persecuciones, van a venir, miren lo que estamos mirando ya, plagas, rumores de guerras, van a venir temblores, van a venir hambres, vienen muchas cosas adelante. Hermanos, tenemos que estar preparados con la palabra de Dios. Solamente Jesucristo va a poder darte vida en los momentos difíciles. Vamos a mirar Timoteo, el fiel ayudante de Pablo, que llegó a ser como su hijo. Él era griego, por eso a él lo dejaron en paz. Pero Pablo y Silas eran judíos, por lo que trataron con hostilidad y sospecha los judíos de esa área. ¿Ok? Los tres fueron a la ciudad de Tesalónica, donde muchas más personas se convirtieron, aleluya, y seguidores de Jesús. Pero otro motín irrumpió. Pablo y Silas fueron acusados de actuar en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey. Claro que hay otro rey. Se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el rey que debe de reinar en tu vida. No aquí en Estados Unidos, no en Europa, no, en tu corazón. Va a llegar un día donde ese rey sí va a reinar en todo el mundo. Pero primero, para que reine en todo el mundo, tiene que reinar aquí, en nuestro corazón. ¿Ok? Ese rey se llama Jesús. Escasamente escaparon con vida. Lo puedes encontrar en Hechos 17:8. ¿Ok? Y fueron a la cercana ciudad de Berea, donde el pueblo los escuchó. Aleluya. Donde quiera que Pablo iba, había gente que se convertía a Cristo, pero había gente que siempre
siempre quería estar al contrario y siempre quería, también al igual que a Cristo, matar a Pablo. Pablo sufrió mucho por el evangelio. Pablo fue apedreado, fue golpeado, lo dejaron por muerto una vez. ¿Y saben qué hizo? Se levantó y fue a la sinagoga, así como lo dejaron, a predicar el evangelio otra vez. ¿Crees que nosotros seríamos capaces de hacer eso? En momentos de angustia, en momentos de que te maltratan, que te hacen mal, ¿serías capaz de levantarte y ir a predicar el evangelio otra vez? Si la razón por la cual te golpearon era el que estabas predicando el evangelio, ¿lo harías? No contestes esa pregunta. El día que venga, haz lo que tienes que hacer. A Pablo le preocupaba que los creyentes de Tesalónica pudieran dejar de seguir a Jesús debido a la oposición que estaban enfrentando. ¿Ok? Así que cuando Silas y Timoteo lo alcanzaron, Pablo envió a Timoteo, quien podía realizar el viaje con más seguridad, porque él era griego, no judío, ¿ok? De vuelta a Tesalónica para animar a los creyentes. Cuando Timoteo regresó con las acogedoras noticias de que Tesalónica había permanecido fiel, Pablo les escribió para expresarles su gozo. Amén. También aprovechó la oportunidad para ofrecerles algunas enseñanzas y la corrección que la comunidad necesitaba. Este es Pablo. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo. Bueno, vamos a orar. Señor, a través de todo lo que está pasando, Señor, a través de esta plaga tan horrible, tan fea que estamos pasando por todo el mundo, Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra aún así vaya y llegue a todos los lugares que tiene que llegar, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra, Señor, es la palabra vida y vida para siempre, Señor. Es viva tu palabra. Padre, Señor, esta mañana la mandamos a todos los confines de la tierra, Señor, para que los corazones sean tocados, para que te conozcan, Señor, y para que haya vida en sus corazones y vida en abundancia, Señor. Padre, te lo pedimos, que prepares nuestro corazón, que prepares nuestros oídos para escuchar tu palabra, porque la necesitamos más que nunca, Señor, en estos días. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, como les dije, es hora de agarrarnos y de doblarnos la manga y ponernos a trabajar. Más que nunca necesitamos de trabajar. Yo sé que necesitamos en estos días de estar separados físicamente, pero en estos días más que nunca necesitamos estar más unidos que nunca, espiritualmente. Y es posible, porque ¿saben qué? El Espíritu de Dios está en todo lugar, y el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Mora en ti y mora en mí. Así es que es posible estar de un solo sentir. ¿Para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer, el trabajo de llevar las buenas nuevas a todo el necesitado. Acuérdate, cuando tú no conocías a Cristo, alguien vino y te habló de Cristo y por él tú viniste a creer. Ahora nosotros no tenemos que dejar esas buenas noticias aquí en nuestro corazón, arraigados o adentro, encarcelados. Tenemos que llevarlos afuera. Tenemos que predicarles a todas las personas que te encuentres. Predícales de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice Hechos 28, 30 y 31. Dice, Pablo permaneció 2 años
enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, le recibía allí. Y les daba almuerzo, les daba comida. No, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. El evangelio se trata del Señor Jesucristo. Dice, con toda libertad y sin impedimento. ¿Ok? Así tenemos que hacer, como Pablo hacía. Pablo alquilaba la casa no para reunirse y hacer parties y hacer fiestas, hacer comidas. No, él los traía y los que venían les predicaba de Cristo. Hasta cuando Pablo estaba encarcelado, estaba en la cárcel, le ponían un guardia a un lado y otro guardia al otro lado. ¿Y saben qué hacía toda la noche Pablo? Les predicaba a Cristo. Todo el que iba a cuidar a Pablo salía cristiano, salía convertido en creedor de su Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Todo aquel que te enfrentes tú, todo aquel que me enfrente yo, deben de ser convertidos a Cristo, no solo por tus palabras, no solo por mis palabras, sino por nuestro testimonio ejemplar. ¿Y quién mejor ejemplo que Pablo? Que seguir la vida de Pablo. Él una vez dijo, síganme a mí como yo sigo al Señor Jesucristo. Amén. Así, esposas, sigan a sus maridos. Maridos, sigan al Señor Jesucristo. Les aseguro que si tú, marido, esposo, te sujetas al Señor Jesucristo, tu esposa no tendrá ningún problema en sujetarte a ti. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor Jesucristo nunca nos va a fallar. Ni a ti, ni a mí, ni a la familia, ni a la ciudad, ni al estado, ni a nada. El Señor nunca nos va a fallar. Él es fiel. Bueno, ya hablamos de Pablo. Pablo. Ahora dice, versículo número 1. Carta a los tesalonicenses. Dice, Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. ¿Quién es? Bueno, ya hablamos de quién es Pablo, ¿verdad? Si no lo conoces, si no sabes quién es Pablo y quieres saber más de Pablo, vete al libro de los Hechos, al capítulo 9. Ahí vas a mirar cómo Pablo de primero perseguía a la iglesia. Pablo tenía un celo por el Señor, pero era un celo mal instruido. Pablo conocía las Escrituras, pero no conocía al Señor Jesucristo. No conocía al Mesías que había venido. Entonces él pensaba que los seguidores de Cristo eran una secta y que estaban en contra del judaísmo. Entonces ese celo lo llevó a perseguir a la iglesia, hasta matar a la iglesia. Dice que los llevaba arrastrados, a hombres y a mujeres. No tenía compasión. ¿Ok? Pero una vez, esto está en el capítulo 9 de Hechos, una vez que iba a Damasco en su burrito montado, ¿sabes a qué iba? A aprender más cristianos, para supuestamente hacerlos de que dejaran eso que ellos a lo que se habían convertido, al cristianismo. ¿Ok? En el camino a Damasco encuentra, le empieza y le rodea una gran luz, y él se cae del burro, se cae del animal y cae en tierra, y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y saben quién era? Nada más que el mismo Jesucristo. Y él le dice, Señor, Señor, ¿quién eres? Pablo no conocía a Jesucristo. Pablo había estado cuando mataron a Esteban. ¿Se acuerdan?
Él fue el que les agarró los sacos a todos los fariseos cuando apedrearon a Esteban. Él aprobó la muerte de Esteban. Él miró cómo Esteban murió y que Esteban aclamaba al cielo mirando a Jesucristo, y aún así como Cristo dijo en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, con el mismo espíritu de Jesús, dijo las mismas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este acto, perdónales. Y Pablo estaba allí. Y ahora Pablo es confrontado por el mismo Señor, que le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: pero yo no te persigo a ti. Dice: si tú persigues a los cristianos, si tú persigues a los que creen en mí, me persigues a mí. Así es que, hermano, hermana, si tú eres perseguida, si tú estás pasando por tribulación, no estás siendo solo tú. Están persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese es Pablo. Solo pueden encontrar en el capítulo 9 de Hechos. Ahora dice Pablo, Silas y Timoteo. ¿Quién es Silas? Si no sabes quién es Silas, Silas acompañó a Pablo en su segunda misión evangélica después, ayudó al mismo Pedro a escribir sus 2 cartas del evangelio también. Así es que Silas era un gran ayudador de la palabra de Dios. Mira cómo escribió Pedro en 1 de Pedro 5:12, dijo: les escribo brevemente por medio de Silas, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. Tenemos que estar firmes en la gracia de Dios. Ahora Timoteo, discípulo de Pablo, considerado como su propio hijo. Él acompañó a Pablo en su segunda y tercera misión evangelística. Él también acompañó a Pablo cuando fue encarcelado por primera vez. Pastor. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfesos. Pablo mismo escribió 2 cartas a Timoteo y la podemos encontrar aquí en la Biblia. Pablo le instruyó en cómo llevar el pastoreo de una iglesia en esas cartas. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice que se fortaleciera, o que tenga fortaleza en la gracia que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y que fielmente predicara la palabra mientras Pablo llegaba a su fin. Porque Pablo estaba a punto de ser decapitado, igual que Juan el Bautista. Así, entregando el ministerio al mismo Timoteo. Segunda de Timoteo 4, dice, del 1: y te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. ¿Con qué lo debemos de hacer? Nada más y nada menos que con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como la mayoría de convertos eran judíos, Pablo dejaba claramente que esta iglesia no era una asamblea judía, sino una que se juntaba en el nombre de Jesús. Miren cómo dice el número 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones.
Él siempre levantaba el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? No podemos hacer distinción. No podemos decir que Jesús solo era un gran hombre o un gran profeta. No. Tenemos que tener claro que Jesús es el Hijo de Dios, que vino, murió por nuestros pecados, murió para que tú y yo fuéramos salvos y obtuviéramos, ¿qué? Vida eterna. ¿Ok? Cristo es y era totalmente Dios, el Mesías. Amén. Así es que eso tenemos que llevarlo bien claro. Mira lo que dice Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Número 2. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Como buen pastor Pablo y Timoteo, siempre orando por su rebaño, llevando en oración continuamente a los que participaban de su iglesia. Así debemos de ser, así debemos de estar unidos, estar orando unos por otros, estar levantando a cada uno, porque a veces caemos. Por eso es que tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, para si yo caigo, ustedes me levanten, para si uno de ustedes cae, nosotros levantarlos. Amén. Siempre en oración. Número 3. Nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo, de su amor y de su perseverancia, de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Miren, aquí hay 3 cosas, ¿ok?, que son favoritas de Pablo. Estas 3 cosas él las menciona en varias de sus epístolas a otros lugares. Primero, la primera es la fe en Cristo. Y la puedes encontrar en Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, ¿ok?, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de salvación. La primera es la fe. El segundo es el amor en Cristo. Primera de Corintios 13:13. No la voy a leer, búsquela para que mire lo que dice. Y la tercera es la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en Cristo, de que cuando usted muera, Cristo lo va a levantar de entre los muertos, de que Cristo le va a dar vida a usted. Esas 3 cosas tenemos que llevar siempre en mente: la fe, el amor y la esperanza. Pablo se refiere aquí al cumplimiento del ministerio, trabajando con estas 3 actitudes espirituales. Es necesario estas 3 cosas para que llevemos a cabo cualquier ministerio que tú tengas. Amén. La fe, el amor y la esperanza. Toda en Cristo. Número 4. Porque hemos conocido, hermanos amados, de Dios su elección. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Su iglesia. Todos aquellos que confirman que Jesucristo es el Rey son los elegidos de Dios. Lo podemos encontrar en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién nos va a acusar si Él es el que nos justifica? Él es el que nos elige. Amén. En la salvación, el que escoge es Dios, no el hombre.
¿Ok? La voluntad del hombre participa, respuesta al llamado de Dios en su vida. En otras palabras, la persona cuando responde al llamado de Dios es cuando el Señor viene y bendice su vida. ¿Ok? Porque Él recibe a Cristo, lo recibe ¿para qué? Para vida eterna. Cuando la persona recibe al Señor, lo recibe para vida eterna, dejando atrás todo ídolo y regresando nuevamente a su Creador, Jesucristo. Esta voluntad del hombre describe la fe y el arrepentimiento en su vida. El que pone fe en Jesucristo y sabe que es un pecador, se arrepiente de sus pecados, entonces viene a ser un hijo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que el Señor repentinamente pide del pecador en las Escrituras? ¿Qué es lo que pide el Señor en las Escrituras? Que deje sus malos caminos, que deje sus ídolos y que se regrese al Señor. Amén. Así es que aquí, en el número 4, dice, porque hemos conocido, hermanos, amados de Dios, su elección. La elección eran los tesalonicenses. Habían dejado todos sus ídolos, habían dejado todo lo que tenían antes en sus malos corazones. ¿Para qué? Para seguir al Señor Jesucristo. Número 5. Por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena convicción, ustedes también, de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Pablo le llama nuestro evangelio, porque es para él y para todos los que somos pecadores. Por eso Pablo le llama nuestro evangelio, para creer especialmente, para que él también y también nosotros lo prediquemos. Por eso le llama nuestro evangelio. Primero, para que lo creamos, y segundo, para que lo prediquemos. ¿Ok? No comenzó con él, pero no comenzó él con el evangelio, pero Dios le dio la autoridad para que lo llevara a todo lugar. Así, igual el Señor nos ha dado la autoridad a ti y a mí, y por eso es que hay que prepararnos para llevar este evangelio a todas las personas que no conocen. ¿Ok? Cristo, quien por Él recibimos perdón, también le llama el evangelio de Cristo. Aquí le dice, es el evangelio, él dice, este es nuestro evangelio, y en otros lugares también le llama el evangelio de Cristo o el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es para salvación para todo aquel que está perdido. Número 6. También hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Estamos pasando ahorita por gran tribulación? ¿Estás recibiendo ahorita la palabra de Dios con gran gozo? Mira, los tesalonicenses eran tercera generación de creyentes. El primero era Jesucristo. Segundo era Pablo. Y tercero eran ellos. Ahora nosotros tenemos todas las escrituras. Ahora tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis para que las estudiemos, para que lleguemos a la realización, a la realidad de quién es el Señor Jesucristo.
y quién es Él en tu vida. Eso es importante. Necesitas de saber quién es Jesucristo en tu vida y qué vas a hacer con Jesucristo en tu vida. ¿Ok? El que tiene y demuestra gozo en medio del sufrimiento y dolor, esa es evidencia de su salvación. ¿Ok? Que incluye el poder y la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú llegas a creer en el Señor no nos deja huérfanos. El Señor manda a su Espíritu para que venga y more en nosotros y nos guíe. Muchas personas dicen, ay no, pues ahora que me entregué al Señor, ¿qué voy a hacer? Yo sigo siendo un pecador, sigo siendo una persona que tengo tendencia así. La carne no se ha ido, vivimos en la carne todavía, pero el Señor nos ha dado un consolador, un ayudante, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vencer en nuestras vidas. Número 7. De tal manera que han sido ejemplo. Si miran, ejemplo, testimonio ejemplar. De aquí sale el título. De tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Se me hace que así se pronuncia esa ciudad. De tal manera que han sido ejemplo. Donde quiera que iban los tesalonicenses, el evangelio de Dios resonaba con la palabra verdadera, o sea, las escrituras. Ellos, por donde quiera que iban, también hablaban de Jesucristo. Su resultado fue un avivamiento no solo local, sino por todo el país y internacionalmente también. Mira, dice, de tal manera han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, en los lugares fuera también. Ellos fueron y llevaron el evangelio a todas partes, donde quiera que ellos estaban. Pablo había trabajado intensamente para enseñarles el evangelio y ellos pusieron de su parte. Así que él ya no tenía nada más que agregar. Por eso él dice en el 8, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia ni en Acaya, sino también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pablo ya había hecho su trabajo. Pablo había puesto noches enteras, días enteros, trabajando, enseñándoles las escrituras para que ellos las tomaran y las llevaran donde quiera que fueran. Así también nosotros, hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que poner nuestros ojos en este libro, leer este libro, estudiar este libro, para que a los que enseñemos la palabra de Dios hagan y sean un testimonio ejemplar, y también nosotros ya no tener que decir nada, estar contentos de lo que enseñamos, porque ¿saben qué? La palabra nunca regresa vacía. Si tú enseñas la palabra y solamente la palabra y no tu sentimiento y no lo que tú piensas, la palabra va a dar fruto, así como dio fruto aquí. Pablo ya no tenía más que decirle a ellos, ya todo lo tenían bien, lo entendían bien. Amén. Número 9. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes
y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, hay muchos ídolos allá afuera. Hay muchas cosas que ponemos enfrente primero antes que Dios. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser muchas cosas. Pero esos ídolos tenemos que dejarlos a un lado y regresar a nuestro verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el que fue, el que hizo el cielo, la tierra, el universo, todo lo que miras en el mundo, incluyéndote a ti y incluyéndome a mí. ¿Ok? Ellos se arrepintieron y se convirtieron. Mira lo que dice Mateo 3, 2, 1. Dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos está aquí. Jesucristo puede venir en cualquier momento ya. Necesitamos de estar preparados. Necesitamos de estar velando. Necesitamos de estar atentos en la palabra. De estar siempre, ¿cómo se dice esa palabra? Estar atentos para lo que viene. Porque vienen todavía cosas más feas. Lo hemos estado predicando de muchos años atrás. Pero muchas gentes no están entendiendo y no están poniendo atención y no quieren. Quieren seguir en sus vidas. Quieren seguir haciendo y viviendo en el pecado. Necesitamos de dejar todo eso. Miren, la salvación de Dios consiste en estas cosas. En que la persona reconozca primero que es pecador. Que es pecador, perdón. Segundo, que se arrepienta de sus pecados. Primero, si no sabe que es pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Necesitamos de saber que quebrantamos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos los quebrantamos y que somos pecadores. Número 2, de arrepentirnos de nuestros pecados. Número 3, dejar todos los ídolos que tengamos. Ya los dije, el dinero, el trabajo, lo que sea, ¿ok? Y muchas cosas más. Y regresarnos al Señor Jesucristo. Y número 4, que se entregue por fe a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y lo que hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que comprender esas cosas. Que Jesucristo en la cruz murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ahora, ya que somos conviertos, ya que estamos en Cristo, ¿ok? Debemos de abandonar la adoración a ídolos para convertirnos en esclavos de nada y menos que nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él necesita, o es lo que Él quiere de nosotros. Que seamos esclavos de Dios. Porque Él dijo que su yugo es fácil. Su yugo no es difícil, no es cansado. Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Y yo qué? Yo les daré descanso. Y por último, número 10. Dice, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora esperamos, dice aquí, el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo ellos también esperaban a Jesucristo. Ellos pensaban que en el tiempo de ellos, de sus vidas, Jesucristo iba a venir. Ahora continuamos nosotros.
Todas las señales ya son evidentes. Jesucristo puede venir a cualquier momento. ¿Estás preparado? Debemos de estar preparados. ¿Estás seguro que si Él viene, tú tendrás salvación? ¿Estás seguro que si Él viene no te encontrará haciendo cosas que no deberías de hacer? Solamente con la ayuda del Espíritu y de Dios vamos a poder hacerlo. Los tiempos ya están cerca. Él viene pronto. Estemos esperando igual como los tesalonicenses y Pablo, porque Él puede venir hoy, a cualquier momento. El Señor mismo dice aquí, nos librará de toda su ira. ¿Ok? Mira lo que dice Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos ser liberados, hermanos. Necesitamos un Salvador y se llama Jesucristo. Y necesitamos de llevar las buenas nuevas para que seamos salvados de esa ira que viene. Porque dice, mira, y para esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira. La ira que se puede referir, hay dos tipos de iras. Está la ira temporal, que va a suceder aquí en la tierra, ¿ok? Pero también está la ira de la vida eterna en el lago de fuego. Él nos puede salvar de las dos, pero la fe la tenemos que tener en Él. El que sea absuelto de pecado a través de Cristo, los voy a dejar con esto. El que sea absuelto de pecado a través de Cristo, también será absuelto de su ira a través de su salvación, nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Amén. En una palabra, Cristo. Todo se trata del Señor Jesucristo. Él es el mediador que nos lleva al Padre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque moriste. Gracias, Padre, porque nos salvas de la ira, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos desamparas. Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que ayudes a todo hermano que está allá afuera, Señor. Te pido, Señor, que les ayudes, que les guardes a todos los que están pasando por momentos difíciles en estos tiempos donde muchos no encuentran la salida. Señor, enséñales que la puerta eres tú. Te damos gloria, te damos honra en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.